Hola amigos de Python Player, bienvenidos a su curso Python para novatos Level 2. Vamos a trabajar hoy los métodos para la manipulación de archivos mediante el módulo Padlib. El primer caso que vamos a ver entonces es la creación de un archivo y consiste solamente en crear una variable y asignarle una ruta que contenga el nombre del archivo a crear. Después de hacer esto, podemos utilizar el método writeText para ingresar o agregar contenido al archivo. A continuación, con rename podemos crear un nombre nuevo para el archivo previamente creado. El método unlike nos va a permitir eliminar un archivo y finalmente copy, que pertenece al módulo shuttle, nos va a permitir copiar un archivo desde una ubicación origen hasta una ubicación destino. Muy bien, entonces dicho esto, vamos a ver el código, la parte de práctica para este tema que es bastante importante y fácil de realizar. Lo primero entonces es importar el módulo padlib, el cual contiene entonces la clase pad. Posteriormente es necesario definir entonces una ruta que contenga el nombre del archivo a crear. Vamos a definir entonces un archivo prueba.txt y para crearlo entonces, como habíamos mencionado, basta con asignar la ruta a una variable controladora. Hemos llamado la variable entonces fill. Para poder visualizar el archivo no basta con esto, entonces se requiere escribir el contenido. Hemos ingresado entonces una línea de texto con writeText. Este método nos permite escribir dentro del archivo y finalmente vamos a mostrar el archivo creado. Muy bien, podemos ejecutar entonces nuestro código. Primero vamos a resaltar, entonces ahora se ejecuta. Tenemos el mensaje que el archivo ha sido creado como prueba.txt. Abrimos entonces nuestro explorador de Windows y verificamos que en el archivo player se ha creado dentro del directorio se ha creado prueba.txt. Muy bien, a continuación, después de tener el archivo creado, vamos a leer el contenido del archivo. Bueno, entonces para esto tenemos nuevamente que definir la ruta. Tenemos entonces el método readText. Con readText vamos a poder verificar cuál es el contenido del archivo. Entonces podemos ejecutar en este momento y acá tenemos la línea de texto que se ha ingresado. Continuamos entonces. El siguiente caso consiste en renombrar el archivo. Para renombrar el archivo solo basta con utilizar el método rename. Con rename entonces se asigna la ruta donde se encuentra el archivo y el nuevo nombre. Recordemos que habíamos creado prueba.txt y en este momento lo vamos a redefinir como player.txt. Y vamos a visualizar un mensaje que nos indica entonces el proceso que se ha hecho. Ejecutamos. El archivo ha sido renombrado como player.txt. Si abrimos nuestro explorador de Windows, lo podemos comprobar. Teníamos prueba y ahora se llama player.txt. Continuamos entonces. Vamos a realizar una copia del archivo. Para realizar la copia, entonces, como hemos dicho, es necesario importar otro módulo. El módulo shuttle nos va a permitir realizar esta tarea. Entonces, se requiere definir un origen y un destino utilizando el método path. El origen es player.txt y el destino es player, y dentro de este directorio se encuentra el subdirectorio para, y en este va a quedar entonces alojado la copia del archivo. Utilizamos copy del módulo shuttle
y de esta forma vamos a poder copiar el archivo. Podemos ejecutar. Se nos dice que el archivo fue copiado, abrimos la carpeta, tenemos dentro de para, debe haber una copia de este archivo y precisamente acá la tenemos. En la subcarpeta para tenemos la copia del archivo que se ha definido con el método copia. Muy bien, nos queda otra tarea consistente en eliminar un archivo. Entonces es bastante fácil, se define la misma ruta que se había trabajado y con el método unlike agregado al nombre del archivo es suficiente para eliminarlo. Entonces podemos ejecutar, se nos indica que el archivo fue borrado, vamos a abrir la carpeta y verificamos que en Player ya no se encuentra el archivo que teníamos previamente. Tenemos entonces ahora el siguiente texto sobre la práctica. Se requiere imprimir en forma vertical la lista de archivos dentro del directorio Music, que obviamente entonces contiene archivos de música. Y además se debe contar el número total de archivos que se encuentra dentro de este folder. Tenemos entonces la ruta, o sea, la he definido dentro de la unidad E. Tenemos una variable contador para saber cuántos archivos hay en total. Luego se utiliza un bucle de for, el cual requiere el método iterdir para pasar por cada uno de los directorios o elementos que se encuentren dentro de la ruta. Luego se imprime cada uno de los elementos y tenemos un método nuevo. IsFile nos va a indicar si el elemento se trata de un archivo. En caso afirmativo, si isFile igual a true, entonces se incrementa la variable haciendo que se cuente cada uno de los archivos contenidos. Y finalmente se visualiza el mensaje que nos indica cuántos archivos tenemos. Vamos a ejecutar entonces y comprobamos, aparecen todos los archivos correspondientes a esta carpeta, a este folder, y se nos dice finalmente que existen 21 archivos dentro del directorio. Entonces, recapitulando rápidamente, amigos, podemos utilizar path asignado a un nombre de archivo para crear un archivo nuevo dentro de Python. Después de esto podemos leerlo utilizando el método readText, nos permite leer el contenido del archivo que normalmente debe contener no mucho texto. A continuación se puede renombrar utilizando el método rename, nos permite entonces renombrar un archivo. Para copiar es necesario importar el módulo shoutil y con el módulo shoutil tenemos el método copy, al cual se le indica un origen y un destino para copiar un archivo. Luego onLike nos va a permitir eliminar un archivo y de esta forma hemos visto los principales métodos que se aplican a los archivos mediante la librería padlib. No es la única librería, también tenemos otra llamada OS, tiene bastantes métodos, pero padlib es más intuitiva y mucho más rápida de implementar. Bueno amigos, espero les haya gustado el video. Recuerden suscribirse para apoyar nuestro canal. Nos vemos en la próxima con más de Python para novatos. Bye bye players.